Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Obando y hoy les vengo a hablar sobre la educación encierra un tesoro. Más que todo, bueno, a mí me tocó hablar y mencionar lo que es el capítulo 2. Bueno, abarcando el capítulo 2, podemos hablar sobre lo que es la cohesión social y la participación democrática. De ahí me basé en 4 aspectos, que son los siguientes. La finalidad principal de la educación es el pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social. Otro punto que toqué fue el que se define como un vehículo de las culturas y los valores, como construcción de un espacio de socialización y como un crisol de un proyecto común. Los sistemas educativos sufren de igual manera por la desorganización y la ruptura social, ya que no se respetan ciertos puntos como la diversidad de las personas, y también la educación debe asumir el déficit de la tarea de transformar la diversidad de un factor positivo de entendimiento mutuo entre los individuos y los grupos humanos. Por otro lado, tenemos la educación frente a la crisis del vínculo social. Bueno, tenemos que mencionar que hoy en día se puede determinar que en un gran número de países, tanto naciones desarrolladas como subdesarrolladas, viven de una gran problemática de división social. Dentro de las principales causas se pueden observar. Esos fueron algunos puntos que me destacaron: desigualdad, pobreza, exclusión, población en crecimiento, desarraigo por las inmigraciones, urbanización desordenada, ruptura de la solidaridad. Este gran número de factores provocan que se aíslen y se marginen muchos grupos sociales. Por eso vemos cómo hay mucha desigualdad dentro de los mismos centros educativos, y esto viene a producir bullying, viene a producir otro tipo de aspectos que también no mencioné, como es el racismo, como lo es también bueno, el acoso escolar, y entre otros. La educación frente a la crisis del vínculo social. Ese fue otro de los títulos que venían dentro del capítulo 2, que también llama mucho la atención. Lo que es el sistema político ha intervenido en una manera de conciliación para toda esta problemática mediante un contrato social, libertad individual, organización de la sociedad, pero se ha visto también afectado por una distancia creciente entre gobernantes, aparición excesiva de los medios de comunicación, difusión de debates, como también la imagen, corrupción del mundo político y del gobierno de los jueces. Por otro lado, también para esta problemática lo más conveniente es el ideal democrático que hay en revivificarlo, ya que no existe otro modo de organización de un conjunto político y de la sociedad civil que pueda igualarla o sustituirla a la democracia, y que lleva a cabo al mismo tiempo una acción en pro de la libertad, paz y justicia social. La educación y la lucha contra las exclusiones. Bueno, gran problemática de los centros educativos es imponer a todos los niños a un mismo sistema de aprendizaje, dejando de lado otras cualidades como la imaginación, aptitud para comunicarse o bien el trabajo en equipo. Se deben realizar también un análisis a profundidad a los alumnos para medirle las capacidades o habilidades del mismo y poder sacarle provecho a las facilidades o habilidades en la enseñanza que el mismo tenga, para no vernos en situaciones de deserción y aumentar malas tasas de personas sin estudios, los cuales se ven perjudicados a la hora de optar por un trabajo. La educación y dinámica social, algunos principios de acción. Se lucha contra todas las formas de exclusión para poder cumplir con uno de los objetivos, que es incorporar o reincorporar al sistema educativo a quienes han tenido que abandonar por alguna razón o bien no se pudieron adaptar al sistema educativo. Como otro objetivo es ayudar y prestar más atención a las familias más pobres que piensen que la educación es solo para personas con una economía estable y que por esta razón decían no enviar a sus hijos a la escuela. Otro título también que tenía incorporado en el capítulo 2 es la cooperación entre la comunidad y la escuela de East Arien, una iniciativa coronada por el éxito. Este fue un gran programa creado en 1970 por maestros anegados de primaria. Este programa comprendía en ayudar a esas familias que ellos le llamaban minorías, para poderlos introducir a la educación y de esa manera poder ayudarlos dándoles una excelente educación y un mejor futuro. Los niveles de deserción bajaron, dando como resultado un porcentaje muy alentador. La educación cívica y prácticas ciudadanas. El sistema educativo tiene por misión preparar a cada persona para poder acoplarse a las sociedades actuales. También nos enseñan
asumir responsabilidades como las demás personas de forma cotidiana, profesional, cultural y asociativa. Otro punto es, la educación cívica nos enseña que hay deberes y derechos, como también responsabilidades que aprendemos a través del proceso de la enseñanza de la educación, que nos permiten edificar una sociedad civil activa. Sociedades de la información y sociedades educativas. En el siglo XX se da la revolución de las tecnologías de la información. Con la aparición de Internet aparecen dispositivos multimedia que ayudan a la enseñanza. Cada año que pasa, el Internet duplica su cantidad de usuarios. Con la aparición de la tecnología vemos cómo hay personas que manejan muy bien los dispositivos y otros, por carencias de muchos aspectos, no saben cómo utilizar dichos dispositivos, por lo cual se le debe la enseñanza desde el proceso de educación, ya que la tecnología avanza día con día. Sociedades de la información y sociedades educativas. Okay. La tecnología nos puede servir de mucha ayuda para cortar la comunicación a la distancia, o bien poder realizar los trabajos desde el hogar sin tener la necesidad de desplazarse al trabajo. Como vemos, grandes beneficios que la tecnología nos ofrece, también no podemos dejar de lado los perjuicios que la misma conlleva, como lo son. Accesos al mundo virtual pueden llevar a la pérdida del sentido, tienden a apartarse los sistemas educativos formales y graves consecuencias en los procesos de socialización de los niños y adolescentes. Sociedades de la información y sociedades educativas. Podemos observar cómo países más desarrollados tienden a tener más acceso a este tipo de herramientas en comparación a los países que están en pro del desarrollo, creando diferencias entre los que dominan más los instrumentos tecnológicos versus quienes no tengan esa posibilidad. Dentro de las recomendaciones que adjunté son las siguientes. La política de educación debe diversificarse suficientemente y concebirse de modo que no constituya un factor adicional en exclusión. Como también los sistemas educativos deben responder a los múltiples retos que les lanza la sociedad, de la información, en función siempre de un enriquecimiento continuo de los conocimientos y del ejercicio de una ciudadanía adaptada a las exigencias de nuestra época. Recomendaciones también por acá. La democracia parece progresar según formas y etapas adaptadas a la situación de cada país, pero su vitalidad se encuentra amenazada constantemente. Es en la escuela donde debe iniciarse la educación para una ciudadanía consciente y activa. También quise meter una reflexión educativa a la cual dice que dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. De Benjamin Franklin, lo que nos quiere decir es que no hay que excluir a ninguna persona, ni mucho menos, más bien es involucrar a todas las personas, a la sociedad, para que de esta manera pueda haber una sociedad más activa socialmente. Muchas gracias, esa fue mi presentación.